Buenos días a todos acá en el auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes, principalmente a los compañeros que me dicen que están de Colombia. Hace poquito estuvimos allá visitándolos. La verdad es que Petro creo que ha mejorado bastante las cosas. Se siente un ambiente diferente en la ciudad desde estos 2 años. Un saludo a todos por allá. En Perú las cosas no están muy bien. También allá los compañeros de la Fundación Marategui, un abrazo. Las cosas van a mejorar, hay que meterle ahí presión, hay que seguir resistiendo un poquito, hay que ver cómo salimos de esa, ¿no? Todo el apoyo desde acá, desde México. A ustedes, gracias por estar acá, es un gusto, repito, compartir. Me gusta esta dinámica o esta idea de poder reunirnos para discutir algunas ideas. Me gustaría más que fuera por voluntad y que no tuvieran que salir de sus clases para estar aquí, ¿no? Creo que los foros públicos tienen que ser de temas de interés, temas que a ustedes les interesen y que podamos estar discutiendo. Hace no mucho, unos 50 años más o menos, en las plazas públicas, en las escuelas se discutían los derechos laborales. La jubilación, por ejemplo. La jubilación no tiene mucho tiempo, eso estaba discutiendo y la ganaron los jóvenes del 68, principalmente en Francia, también acá en México, pero esos derechos se conquistaron con este tipo de reuniones. Alguien o muchos compartíamos ideas, las planteábamos, se marcaba un proyecto, un plan y se conseguía, ¿no? Yo creo que este tipo de ejercicios tienen que servir para eso. Yo un poco voy a hablarles de esa dinámica o pedirles también como intentar incentivar la organización juvenil. Creo que es muy importante que estemos discutiendo cosas un poquito de más trascendencia. De repente yo me incluyo en esto, la discusión es de quién es el mejor futbolista de la historia o quién es el nuevo novio de alguna celebridad. Habría que, o si es un exhorto a pensar o a intentar discutir cosas más importantes como cómo vamos a vivir o de qué manera nos vamos a insertar en el mercado laboral. Y hay un problema para todos, principalmente para los jóvenes. Yo me sumo, yo tengo acá 32 años, pero sigo teniendo los mismos problemas que ustedes para insertarse al mercado laboral. Es voraz ahorita. No hay derechos básicos de labor, hay contratos que te expulsan de tu salario inmediatamente, no hay jubilaciones y todo esto lo vamos a atravesar nosotros, ¿no? Es un poquito un exhorto a discutir esos temas desde esta mirada. Me pedían, Lisette, oye, gracias por la invitación, en serio, muchas gracias, que hablara de inclusión social y inclusión económica. Creo que entiendo un poco por qué es importante hablar de eso, ¿no? Es un llamado a la conciencia y a cómo ciertos grupos históricamente discriminados son incluidos en la sociedad. En el contexto muy particular de Michoacán, de México, yo creo que la inclusión social se ha dirigido principalmente a 3 grupos. Los grupos de la comunidad LGBTIQ+, que han logrado algunas consignas, algunos derechos y que se están organizando. Cada año son más los que salen a la calle, bueno, en este caso, a hacer un desfile, pero están ahí organizándose. El grupo de comunidades originarias, principalmente en Michoacán, todas las comunidades precolombinas, náhuatl, otomís, purépechas, están organizándose y están consiguiendo consignas. En el caso, les repito, de Michoacán, están consiguiendo el ejercicio de su presupuesto directo. O sea, ellos ya deciden en qué gastan su dinero que les llega de la federación. No sé aquí cuántos decidamos eso. No sé si aquí saben cuánto. ¿Todos viven en Morelia? ¿Todos los de aquí? No, no viven en Morelia. No son de Morelia, pero viven en Morelia, me imagino. Todos viven en Morelia. ¿Saben cuánto recibe Morelia al año de recurso? ¿Un aproximado que tengan? ¿Nada? ¿Alguien que diga una cifra al aire? 3,000 millones de pesos al año. ¿Alguien sabe qué se hace con los 3,000 millones de pesos al año aquí? ¿Sé qué? Tiene razón, hay una parte del recurso que tiene que repartirse a sueldos y salarios de los sindicatos de los trabajadores, pero aún así, pongámosle, quedan como 1,200 millones. ¿Alguien sabe qué se hace con eso? ¿Sabes a qué obras públicas? Se va a eso, pero lo que quería puntualizar aquí es, ninguno de aquí decide a qué bache, a qué calle, qué se hace con ese dinero. Allá eso se decide. Hay mucho menos recursos, las comunidades reciben como 5 millones al año, aquí 3,000 millones, y eso es lo que
una de las cosas que también tenemos que pelear nosotros, incluirnos en esas decisiones, pero bueno, llegaré a ese punto. Otro grupo es el afromexicano, no hay tantos, pero tampoco son tan poquitos, en Michoacán hay 25,000, principalmente muy marginados en la zona de la Sierra Costa, y hay otro grupo que no quiero incluir porque creo que no está disputando la inclusión social, creo que está disputando algo más grande, que es el grupo o la inclusión de género. Las compañeras que están militando en el movimiento feminista creo que también están consiguiendo algunas consignas y tienen que ver algo con la inclusión social, pero creo que no tanto. Ahora, todo este discurso de inclusión social lo van a ver en todos los banners, en todas las publicidades del Estado, del gobierno principalmente, cómo incluyen, cómo están otorgando derechos, pero en realidad poco se consigue con eso, muy poco se consigue con un desfile, muy poco se consigue con una lona, con un premio incluso se consigue con eso. Están viendo la inclusión como un tema o una labor pendiente, pero no están entendiendo las causas de en este caso, de la exclusión social. Hablar de inclusión ya presupone que alguien está excluido, que está fuera de la sociedad y que hay una labor de incluirlo. Y cuando no analizan eso, cuando no ven qué es la exclusión, están perdiendo el foco de lo que es la inclusión. Y poco pueden hacer o poco podemos hacer. En este caso estoy trabajando en el gobierno, una disculpa, y poco podemos hacer para resolver el problema de la inclusión social que provoca o que la causa es la exclusión. Pero ¿por qué no? Porque, bueno, lo vamos a estar viendo. Puedes darle a la siguiente diapositiva. Tenemos acá 20 minutos más para compartir. No es materia el poder profundizar, o es imposible profundizar sobre el tema de la exclusión. Creo que para eso hace falta mínimo un seminario, algunos meses de poder estar repasando algún material. Les voy a intentar dejar algún material si les interesa el tema, pero podemos discutir algunas cuestiones de la exclusión social. Cuando hablamos de exclusión social ya estamos hablando de un tema de la sociología o incluso de la política particularmente. Y podemos llegar a estos conceptos hablando de exclusión. Nadie, nunca, es imposible estar separado de la sociedad. Nadie, no se puede estar separado de la sociedad. Siempre tenemos un vínculo social. La lengua en la que hablamos es un vínculo social. La ropa que usamos, las herramientas que utilizamos para nuestra vida diaria es sociedad. Y siempre todos nacemos en sociedad. Es un mito la idea de que hubo un hombre de repente solo y de ahí se desarrolló. El mito adámico, ¿no? Eso es un mito, todos lo sabemos. Siempre el ser humano está metido a la sociedad. Por tanto, cuando la gente quiere hablar de inclusión, exclusión y hacer una metáfora de dentro y fuera, eso es incorrecto, es muy poco preciso. La cosa es mucho más compleja. Siempre estamos adentro de la sociedad, pero estamos incluidos en diferente medida y en diferentes extractos de la sociedad. Eso es lo que provocan muchos de los problemas. Otra pregunta que sale de la exclusión social: ¿quién está excluido de la sociedad? Y creo que esta pregunta es importante. ¿Quién contesta o es una pregunta política por excelencia? Cuando queramos ver una decisión o tomar una decisión importante, hay que ver a quién le conviene esa decisión. Y ahí se marca un posicionamiento político. En este caso, ¿quiénes están excluidos de la sociedad? Eso es poco claro. La minoría, en este caso, o sea, como la mayoría es la sociedad y la minoría está excluida, la minoría son los súper ricos del mundo. El 1% de la gente que acumula la mayoría de la riqueza son los que estarían excluidos, entonces el concepto nos sería poco útil. ¿Y quiénes son los responsables de esa exclusión? Creo que sería una pregunta un poco más útil para entender la dinámica de la exclusión. ¿Le podemos dar a la siguiente? Si bien hablar de exclusión social es complejo o va a ser muy difícil, alguien que les quiera decir un concepto definido de inclusión o exclusión sería un charlatán. Creo que les podemos proponer esto, para un poco sirva como brújula y al momento de la discusión podamos utilizarlo. La exclusión sería entonces una manifestación extrema de desigualdad social en la que diversos colectivos heterogéneos de la sociedad quedan, por causas estructurales, imposibilitados para obtener por sí mismos y de forma honesta recursos necesarios para establecer planes autónomos de vida digna. Esta es una definición construida un poco en colectivo que les proponemos con unos compañeros. Esta definición presupone cosas. Esta definición presupone que la exclusión es un problema social. Y si presupone que es un problema social, hay una pregunta obligada. Dentro de estas reglas o dentro de este sistema, ¿podemos resolver ese problema? O sea, con estas dinámicas, ¿la exclusión social se puede resolver? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no?
¿De qué? Te escucho. Sí y no. Lo que la compañera dice es un poco que es una decisión personal, que uno decide qué tanto incluye, entiendo un poco así. Ahora, lo que yo les quiero plantear es que la exclusión social es necesaria en este sistema, no va a desaparecer, es necesaria para que las cosas sigan funcionando como funcionan. Si no existiera exclusión social, si no existiera un grupo de gente que no está excluida en la dinámica económica y social, no podríamos vivir como vivimos. Ese grupo de personas son lo que se llama ejército industrial de reserva. Que existan gentes, en este caso la inclusión económica, desempleados. Hay gente, hoy en México hay 8 millones de personas con capacidad, ganas y edad de trabajar, que no pueden trabajar, porque no hay condiciones para insertarse al mercado laboral. Eso se llama tasa de desempleo. La tasa de desempleo en México es de esa cantidad de personas. ¿Por qué existe esa cantidad de personas? O eso, si entendemos la tasa de desempleo como exclusión social, ¿eso se puede resolver en este sistema? No. El sistema requiere de esas personas, porque sin esas personas desempleadas no puede jugar con los empleados a negociar sus sueldos. Hay gente afuera, en ejército industrial de reserva, y eso hace una presión hacia mí a aceptar condiciones. En este caso, a no tener una base laboral, a no tener una jubilación, a no pensionar en el seguro, a no tener ningún esquema de seguridad social. Yo digo, bueno, mejor esto que eso. Eso funciona así. Entonces, o ergo, eso no se va a resolver dentro de este sistema. Este sistema, con todas las letras, se llama capitalismo. Y este sistema lleva 500 años. Es muy joven, en realidad. Puede ser de otra manera. Siempre que ha existido capitalismo, ha existido exclusión social. Ahora, en este tiempo, en este siglo en particular, la exclusión social tiene una forma específica. Si le podemos dar a la que sigue. Yo profundizaría, o la caracterizaría en dos: la precarización laboral y la crisis medioambiental. Tengo un poco más de noción sobre la primera que la segunda, sobre la segunda no profundizaré, pero les invitaría a ver ¿alguien tiene Movie acá? Hay una película que se llama Demonios Invisibles, es un documental en realidad sobre la India. ¿Alguien ha viajado a la India o conoce la India? Súper bonita, súper cultural, enorme y devastada medioambientalmente. La India crece económicamente más que Estados Unidos, pero está destrozada. El Demonios Invisibles, Invisible Demons, es un documental muy bueno, media hora, creo que les podría esclarecer y podrían ver de manera más específica cómo está ocurriendo la exclusión social hoy en día. Pero me gustaría profundizar sobre lo que ya les adelantaba, la precarización laboral. Hoy en día la exclusión social se ve así, sin ningún tipo de derecho laboral y con un fenómeno en especial, la uberización. La uberización es este fenómeno en el que tú ya no tienes un patrón, tú eres un usuario de una plataforma, pero llevas a cabo una función en especial. Y eso es lo que nos toca a todos acá. Los freelancers, las opciones laborales como a destajo, que es lo que es Uber, esa es la dinámica en la que nos encontramos y cómo se ve la exclusión social hoy en día. La que tenemos que un poco organizarnos, o la que tendríamos que estar como discutiendo. Y le podemos dar a la que sigue. Ahora, partiendo de esto que les digo, como de esta problemática y de esta dinámica, me gustaría plantearles algo. Hay ciertos acuerdos sobre lo que sería la naturaleza humana, o qué sería natural en un hombre, o en un ser humano en realidad. Uno de esos acuerdos es que el ser humano es social, es histórico, que sus formas de organización cambian con el tiempo. Es decir, el cambio social es un hecho probado por la ciencia. Partiendo de ese principio de que se puede organizar de otra manera, les propondría 3 propuestas como de acción o a discusión para poder modificar esta exclusión social que existe hoy en día, ¿no? La primera es discutir la distribución del valor que hoy se tiene. La mayoría del valor generado en las sociedades, todas las sociedades en conjunto generamos valor, ese valor, la mayoría va para los dueños y dueñas de la renta. Los que tienen las inversiones, los que tienen los bonos, los que tienen o son los dueños de las empresas, va ahí el valor. A los trabajadores, que somos todos acá,
Yo sé que es una escuela privada, pero todos acá vamos a trabajar. Esos se les va poco valor del que se genera en sociedad. Y hay que disfrutar o hay que disputar esta proporción. Es perfectamente disputable. Hace 60 años la cantidad que iba al trabajo era el 60% del valor generado. Hoy es el 28%. En 60 años bajamos 40%. Y eso nos repercute en la vida diaria. Nos alcanza para menos. No podemos tener acceso, bueno, no sé si acá, pero no tenemos acceso a un terreno, a una casa, a un patrimonio. Eso ya es un derecho excluido o es un privilegio incluso. Tenemos que hacerlo un derecho. Eso era posible hace 40 años, hoy no. Hace 20 años era posible, hoy no. Y tiene que ver mucho con la distribución del valor. Hay que disputar eso. La democratización de las instituciones. Con esto me refiero a un poco el ejemplo que les daba al inicio, que aquí nos organicemos y decidamos cosas en el mundo público, pero cosas reales. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? No es poco dinero. ¿Qué se va a hacer? Pues tampoco es mucho, no va a resolver los problemas estructurales, pero ¿qué se va a hacer con eso? Si ocupamos un andador, si ocupamos un hospital, si ocupamos más escuelas, que se haga eso. Si no, no necesitamos a Gloria Trevi, no necesitamos a Julián Álvarez en las plazas, necesitamos mejores condiciones, necesitamos trabajo para los estudiantes, que ustedes tengan empresas donde practicar y que sepan a qué se van a dedicar, que empiecen a vincularse, y eso lo tiene que hacer el Estado. Eso es lo que se necesita también. Y eso solo se consigue cuando, o bueno, es más, ¿quién sabe qué se necesita? Hay que discutir qué se necesita. Ustedes, nosotros tenemos que decir qué se necesita y eso ponerlo en el debate público. Eso sería un poco democratizar las instituciones. Y por último, me animé a poner ahí la orientación de la técnica. Cuando hablo de técnica, hablo de la ciencia. Últimamente la ciencia está como en un debate en el que ya es la nueva religión, la ciencia no tiene falla, pero la ciencia se dedica a un proceso en específico. En la actualidad, principalmente a la guerra. ¿Alguien ha visto la de Oppenheimer? Fue una película muy vista. Esa película refleja cómo todo el dinero en este caso de Estados Unidos, se enfoca en la milicia. Ahí está metido el dinero, en pelear batallas. Hay hambre. Hay un montón de enfermedades que están acabando el planeta. Pakistán acaba de inundarse y más de 500,000 personas están muriéndose de dengue y nadie está haciendo nada allá porque están peleando pues otras fronteras, ¿no? La ciencia tiene que servir para nosotros, para los seres humanos. Tenemos que automatizar procesos. Es inhumano que en el 2023 todavía haya gente haciendo vías del tren con marros o que todavía haya labores de la Edad Media hoy en Morelia. Hay que automatizar esas funciones y que a esa gente se les dé dinero, de alguna manera. Un poco lo que es el ingreso básico universal, ¿no? Esa sería la última línea de acción o la última propuesta que tendría para intentar reorientar o combatir la exclusión social. Bueno, yo acá me quedo. Esa es un poco lo que yo quería charlar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también a los compañeros que nos están viendo de otras latitudes. Y bueno, yo espero, ojalá haya algún tipo de ida y vuelta, algún tipo de pregunta para poder discutir estos temas. Muchas gracias. Bueno, te decía, no es muy alentadora la respuesta. Principalmente se tiene que utilizar el poder contra ellos. O sea, el convencimiento, la persuasión, el razonamiento, de verdad no lo entienden. Ellos y ellas también van a justificar todo porque se ven beneficiados, ¿no? Principalmente lo van a justificar en que han trabajado un montón, en que son años y años de esfuerzo, que han picado piedra, de aprovechamiento. Hay un texto que me gustaría recomendarles, se llama La acumulación originaria. Ahí explica de manera muy científica cómo es que hoy se tienen acumuladas grandes masas de riqueza y ha sido mediante despojo brutal, es lo que ha generado que gente tenga mucho, no trabajo, no esfuerzo. Esa idea de la meritocracia es un mito, funciona para nadie, en ninguna parte del mundo funciona la meritocracia. Nadie llega a un lugar o a una posición por su esfuerzo, o muy poquitos diría yo, el 1% llega por sus esfuerzos, la mayoría llega por conexiones, por herencia o por cosas que ya tiene precargadas incluso antes de nacer. Puede ser un tonto o una tonta y va a estar ahí porque era ese es en el círculo en el que nació y va a estar muy cargado para allá, ¿no? Esa es la mayoría de las veces la posición. Entonces, estas personas justifican su riqueza ahí, en eso, en el esfuerzo diario. No sé si han visto, pues Carlos Salinas Pliego es un hombre muy rico en México y es que él trabaja siempre y que está bien metido y que desde chico su papá
eso, o el gobernador de Nuevo León, ¿no? Yo me esforzaba yendo al golf a las 5 de la mañana. Este tipo de cosas, ya los viera en las minas de Lázaro Cárdenas. Ahí está el trabajo de los jóvenes, ¿no? No, la persuasión no va a funcionar. Se ocupa poder y presión. Ahora, yo el poder lo entiendo como el conjunto de redes sociales. Entre más personas seamos, más poder congregamos y así es como podemos no pedirles, sino arrebatarles las cosas. Sí, y ventaja. Ningún derecho se ha conseguido por las buenas, ninguno. O sea, los que tenemos hoy, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a todo esto se ha conseguido por las buenas. Se consigue mediante la organización y en cierto punto mediante la presión. Bueno, ahora no quiero aquí incitar a nadie a hacer barbaridades o le estoy diciendo salgan a la calle a incendiar, que sí, pero no hacen falta mártires, hacen falta como que tengamos un plan bien trazado y que en torno a eso empujemos. Eso es perfectamente posible. Las juventudes de hace 30 años estaban consiguiendo eso. Les digo, es icónico el año 1968 en todo el mundo, México incluido, fue la matanza, hace poquito 2 de octubre, no se olvida, pero en todo el mundo existió eso. Eso fue un año, fue una época muy disputada por la juventud. Y ahí se consiguieron derechos básicos que nos quitaron después. Nos duraron 20 años y adiós. Ahora hay que recuperarlos un poco nosotros. Nos toca eso, pero no solo nosotros, sino todos los demás. Todo esto que les decía del trabajo no es que sean los millennials, centennials o como le digan a la generación. Hay gente de 50 años en la misma condición. Y hay que organizarnos todos y todas para esa disputa. Ahí otra vez reconocerle a las compañeras, no sé si ustedes aquí alguien, pero a las compañeras que se organizan, al movimiento principalmente, ellas sí están tomando las calles, ellas están tomando consignas y están empujando para allá. Hay que sumarnos de alguna manera para poder conseguir todo esto que les comentaba, ¿no? La tendencia es esa y es un poco alentadora también. Ese es un poco lo que más trabajo, el porcentaje del valor. Hay una idea de que la economía tiene que crecer, México tiene que crecer económicamente. El punto es para dónde crece. Si nada más crece para una parte, los demás vivimos igual. La tendencia de este año fue a la baja. Sin embargo, ahorita les comentaba, hay ejemplos, Colombia, Ecuador, bueno, no sé si Ecuador en este momento, Argentina, México, dentro de lo que cabe, casi todo el Medio Oriente se está organizando y están despuntando. La tendencia sigue sin ser muy favorable, pero se están organizando. ¿Sabes cómo se están organizando? Y yo sé que esto va a ser fuerte decirlo aquí en México, en Morelia principalmente, en Michoacán, sindicatos. Los sindicatos están aquí han fungido un papel despreciable, son sindicatos, le dicen charros, o sea, comprados, no ayudan mucho, pactan con el poder, pero en estos lugares, sindicatos, te va a sorprender, pero de los Starbucks, por ejemplo, están ganando más valor para el trabajo y ya está revirtiendo este porcentaje. Si logramos seguirnos disputando eso, si logramos seguir organizando a los trabajadores, que somos, repito, todos aquí, podemos revertir la tendencia. Eso sería un poquito como de esperanza, como de verlo para allá. Hay un libro que también me gustaría recomendarles, se llama Principio de Esperanza, es de Ernest Bloch, es grande el libro, pero la verdad es un libro que creo que te puede cambiar la vida. Y un poquito en torno al principio de esperanza, creo que podemos mejorar esa tendencia, ¿no? Que sea más porcentaje al trabajo. Respecto al consejo, sin duda estudien. Estudiar es un privilegio en este momento y creo que tienes que aprovecharlo. Sin embargo, creo que si la tendencia es a hacerse ricos o ricas en algún punto y tener los medios de producción, váyanse quitando esa idea. Eso no ocurre. O sea, eso es un cuento. O de aquí uno. Y se van a tener que matar por ese espacio. Nos enseñaron a que podíamos ser estrellas de rock, estrellas de cine o empresarios millonarios, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Y el punto es de que eso nos va a molestar y hay que ver qué hacemos con esa rabia, porque crecimos en esa dinámica. Ahora, para darnos cuenta de eso, hay un dicho que dice, solo el que se mueve escucha sus cadenas. Hay que moverse y estudiar es moverse. El agarrar un libro, el dedicarte, el poder aprender cosas, te estás moviendo y vas a empezar a sentirte como de, oye, esto no me cuadra, esto no es cierto, no está funcionando. Porque lo que pasa hoy en día es que nos culpamos a nosotros. No soy lo suficientemente bueno, tendría que trabajar más, tendría que levantarme más temprano, tendría que ser más disciplinado, tendría que ser más consecuente. Y no es cuestión mía, es cuestión del entorno. No es real lo que nos vendieron, ¿no? Bueno, es así como yo lo veo. Yo te invitaría como a profundizar sobre esa reflexión y sin duda el estudio es una ruta, ¿no? El estudio te exige sí o sí a reflexionar, te va a mover la cabeza y eso ya es
algo que hay que hacer, ¿no? Sin duda. Y más que tienes el derecho, bueno, el privilegio, porque en realidad te das cuenta, yo me he dado cuenta ahorita de funcionario en Michoacán, que hay un montón de gente que no puede estudiar. Y no es que no quieran, bueno, no quieren, pero que no quieren porque no pueden, porque en realidad no está en sus posibilidades. Yo tengo que viajar tanto para entrar a una escuela, un maestro es malo y me va a dar nada, me va a contar su vida y qué esfuerzo, o sea, ¿qué gano de esto? Mejor me pongo a trabajar. Entonces tú tienes, me imagino, el privilegio de estudiar, aprovéchalo. Y los privilegios no hay que latigarnos al respecto, pero sí hay que, exigen, yo creo, una retribución social. Ese privilegio hay que regresarlo de alguna manera, en algo que no sea benéfico para ti, sino para la sociedad. Pero, curiosamente, cuando ayudas a la sociedad, te ayudas a ti. Entonces, nunca acabas mal pagado, por así decirlo. Entonces, eso podría ser un consejo que te daría para eso. Totalmente convencido de que sí, de que es posible, ¿no? Pero con claridad de que sí. Lo que les decía un poco en la última diapositiva es esto. Si tú analizas de manera científica la historia, quiero decir, es solamente de los seres humanos. No hay historia de las cosas, no hay historia de los animales, hay historia de los seres humanos. Si tú analizas la historia, que son más o menos 150,000 años, el cambio social es un hecho. Las cosas se mueven. Pero no solo la sociedad, el universo se mueve. Los cosmos, las galaxias se mueven. Todo se mueve. Entonces la sociedad no está excluida. Va a moverse. Que se mueva a nuestro favor depende de nosotros, de qué tanto poder acumulemos. Y les decía, el poder es organización. El poder no es una institución, no es una silla, no es un edificio. Es qué tanto estemos organizados en un punto en específico, en un plan en específico. Si hay una correlación favorable, vamos a vivir sin duda mejor. Esa correlación depende un poco de nosotros, pero también depende del mundo. Depende en qué condiciones esté otras latitudes. Yo veo una condición a futuro o cerca favorable. Veo que los grandes, lo voy a decir así, perdón, imperios están un poco cayendo. Estados Unidos se está desquebrajando. Rusia cada vez avanza un poco más, pero al mismo tiempo desquebrajando. China es la que queda ahí un poco más sólida. Ahorita hablábamos con la directora sobre China. Y China tiene un partido comunista, por ejemplo. Allá los trabajadores chinos tienen bastantes prestaciones, los ciudadanos chinos tienen bastantes prestaciones, los chinos quiero decir, y eso es decir un montón, porque en China no solo hay chinos, hay un montón de otras culturas que están siendo oprimidas, pero depende de eso, yo veo un futuro bueno, en realidad esto también es un poco una invitación a formar parte de esto, a formar parte de la organización que intenta un mundo mejor, pues, para nosotros, no para nadie más, ni para futuras generaciones, para nosotros, más decente, ¿no? Hay, por ejemplo, ahorita un movimiento en Morelia para la vivienda. No se puede pagar una vivienda digna. La vivienda que te puede pagar muy lejos, no hay condiciones para el alquiler. Eso podría ser una manera de que México pueda ser diferente, ¿no? Ya existió o ha existido en México como sociedades así, en Yucatán, en 1930, como al 50, ahí se ve un ejemplo muy concreto de cómo una sociedad puede estar más equilibrada. Y si tú vas a Yucatán vas a ver ya no es así, pero vas a ver como lo que dejó ese momento de la sociedad más equitativa. ¿Qué hizo en ese momento Yucatán? Todos los trabajadores estaban organizados, pero no solo los trabajadores de fábricas, los trabajadores del campo, los trabajadores de todos organizados. Y tenían un poco como una economía un poco más comunal, por así decirlo. No se enfocaban tanto en la acumulación y el intercambio, sino más bien en satisfacer como necesidades. Y lo que llegaba era para como obra pública o para ejercicios o ejemplos de comunidad, y tú vas a Yucatán y ves algo mucho más decente que acá, mucho más civilización que acá, por ejemplo, y que muchas partes, que León, que Querétaro, que la Ciudad de México, allá te mueres en la calle y nadie te levanta. Aquí te puede dar un ataque en la Avenida Madero y te van a pasar y te van a ver. Allá no, allá hay un poquito más de sentido comunitario, se nota pues, y creo que ha sido mediante la organización de los trabajadores. Es como la ruta un poco. Veo un escenario favorable. Ahora, en México, miren, se vienen elecciones y las propuestas no son tan buenas. No está entre malo y peor. Eso no es una opción, en realidad. Y esas opciones hay que generarlas acá. Hay que empujar para ver qué se quiere y que se adapte a una agenda. Eso también dependería mucho de la participación. Pero no solo de la política electoral o partidos, sino de la participación política como pues para hacer cosas, con lo que se necesite ahorita, como la organización para hacer algo. Eso ayudaría mucho a que un México fuera un poco más, que no estuviera solamente con los que ya tienen, pues. No, sin duda, bueno, quiero hablar, el capitalismo lo único que ha hecho es perjudicarnos, si ustedes lo ven, más bien, hay veces que
bueno, me dicen, ese celular es gracias al capitalismo. Digo, es a pesar del capitalismo. O sea, si el capitalismo no estuviera ahí, la tecnología estaría como súper potenciada, ¿no? Creo que ha perjudicado principalmente a México. Miren, el nacer en México ya nos marca, es un código postal. O sea, ya a donde se paren es México. O sea, ya tenemos una posición. México nace como un estado dependiente. Desde 1810 nace para servir a otros estados, nace como colonia. Y esa marca no nos la vamos a quitar, nunca. No nos conviene esta dinámica. El juego empezó hace 500 años y nosotros llegamos tarde. Ya no nos conviene jugar esas reglas. No tenemos de otra en realidad ahorita. Estamos dentro del capitalismo y salirnos es imposible, lo que les decía. Es imposible estar fuera de la sociedad. Hay que jugar estas dinámicas, pero hay que ver cómo las modificamos y cómo se transforman. Esa sería, nos ha perjudicado totalmente. Ahora, hay algo que le quiero reconocer. En 500 años del capitalismo, la técnica, la ciencia se ha desarrollado un montón, pero muchísimo. O sea, si tú ves que para hacer de un marro a hacer ya un herrero un poco más avanzado, 300 años. Aquí en 20 años ya estás con un paso agigantado. Ahora lo que te decía un poco, ¿qué es lo que se desarrolla? Se desarrollan carros, se desarrolla industria que no es mucho como para la gente o para los ciudadanos, sino para pues vender. Lo que se prioriza aquí es vender, no la utilidad de las cosas. Ahorita, por ejemplo, hay una tendencia a un viaje espacial. Los grandes billonarios, ¿qué pelean? ¿Quién llega primero a Marte? ¿Quién coloniza primero Marte? Y aquí muriendo de hambre, gente. Y aquí guerras, aquí pandemias. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué pudo hacer la ciencia? Nada, nada. 1 año y medio hasta que salió más o menos una vacuna ahí media testeada, ni bien testeada, porque la ciencia no está al servicio de la medicina. La ciencia está al servicio de los militares. ¿Quieren una bomba? ¿Qué dice la película Oppenheimer? En 3 meses estás en una ciudad y ya tienes la bomba. ¿Quieres una medicina? Llévatela con calma. Ahí vamos viendo qué onda. ¿Cómo avanzamos? Eso es lo que hay que hacer. De nada sirve que se desarrolle la técnica si no sirve para nosotros. Hay un planteamiento político en específico, se llama aceleracionismo. Lo que dice es, hagamos que el capitalismo se acelere de tal manera que todo se automatice. Y la propuesta es, si todo se automatiza, esto es viendo al futuro, ¿no? Piénsenlo así. Pues lo primero es, ya no va a haber trabajo, ¿dónde me voy a contratar? Pues nadie va a contratarte, te van a dar, valor va a haber, producción va a haber. Todos te van a asignar una renta por existir. Y esto es posible. La tecnología ya está ahí. Hay un libro, El desarrollo tecnológico en la URSS, se me va ahorita el nombre del autor, se lo paso a Lisette para que se los comparte y lo quieren revisar. La tecnología necesaria para automatizar los procesos industriales y agroindustriales ya existe hace 50 años. No se ha implementado porque es más rentable tener trabajadores miserables que meter máquinas. ¿Por qué en Tacámbaro los aguacateros se suben a cortar aguacate y se caen y tienen que consumir cristal? Porque es más barato pagarle a alguien que traer una máquina que haga eso. ¿Que hay tecnología para hacer una máquina? Por supuesto. ¿Por qué no se hace? No deja. Eso es lo que hay que hacer. Que la técnica sirva para eso. Y seguir viviendo igual, pero mejor, con tiempo. Yo no sé ustedes, pero Lisette yo creo que sí, yo también. Tenemos que estirar el día de una manera horrible. No hay tiempo para nada. Te despiertas y ya, te tienes que dormir para irte a trabajar. Eso no se está viviendo muy bien. Necesitamos mínimo 4 o 6 horas para hacer lo que queramos. Y eso es lo que hay que disputar. Ahorita es un sueño, pero hay que pelearlas. Trabajar 4 horas diarias y en algún punto no trabajar. Y si trabajamos en algo que nos guste, o sea que hacer una pintura es trabajar, leer es trabajar, cosas, el hacer el jardín es trabajar. Pero tener que ir a una fábrica o tener que ir a una empresa a forzarte a hacer cosas mecánicas, oficios que pueda hacer ChatGPT, eso ya no. O sea, hay que automatizar eso y que ese valor se dé. O sea, ya la idea de que te ganarás el pan con el sudor de su frente, eso es antidiluviano, eso está en un libro viejísimo, ya hay que quitarnos eso, ¿no? Eso es lo que hay que disputar un poco. Gracias otra vez por la pregunta.